Muy bien, buenas tardes, queridos telespectadores, televidentes, audiencia que nos seguís por estos canales varios. En estas sesiones que tenemos los Eternautas para comentar obras de ficción. Esta tarde intuyo que el debate va a ser intenso y apasionado, como muchas otras veces, pero probablemente con algún plus, ¿no? David nos ha traído una película a la sesión que, bueno, yo tengo muchas ganas de comentar, cuyo título es Magical Girl y cuya obra yo desconocía por completo, no sabía de la existencia de esta película. Y no sé, vamos a ver, David, nos has traído esta película aquí, qué es lo que te ha traído? A mí me ha dejado muy sorprendido esta película, que tú la trajeras a este foro, porque es una película durísima y yo no la situaría como, no sé, podría decir, en tu cuerda, ¿no? Me parece que está un poco fuera, ¿no?, de obras más cercanas a ti. Sí, Y me ha sorprendido mucho, ¿no?, que tú la hayas propuesto. Así que te doy la palabra para que abras la sesión y nos comentes algunas cosas de la película y por qué la has traído y, en vale, fin. vale. Bueno, yo creo que es una película dura, que tiene algunos aspectos duros, pero también creo que es una película imaginativa, ¿eh? Ojo, a mí me lo parece, ¿eh? Que es una película muy imaginativa. Por lo pronto es una película que empieza con un truco de magia que es un poco inexplicable y acaba con otro juego de manos también, con otro truco de magia, de prestidigitación. Y bueno, como apunte también decir que esta película quizás es una muestra, un exponente claro de que a veces hay que hacer caso o hay que fijarse un poco en las películas que ganan festivales, porque esta ganó el Festival de San Sebastián, Concha de Oro a la mejor película, Concha de Plata al mejor director. Y a veces pensamos que, bueno, esto de los festivales a veces también son cosas muy intelectualoides y tal, sobre todo en según qué festivales, pero bueno, esta película ya veis que es muy cañera, que es una película que lo que está claro es que no deja indiferente a nadie y una película muy interesante. Hombre, no es una película para un público convencional, para un público de palomitas, digamos, porque es una película que con unas cosas que ahora comentaré un poco, que no lo da todo masticadito. Y mira, como cosa sintomática, esta película en Francia tuvo una taquilla mucho más, o sea, tuvo mucho más éxito de taquilla, fue mucho más vista en Francia que en España, por ejemplo, ¿no? Estas cosas curiosas. Bueno, a mí es una película que particularmente me gusta mucho. ¿eh? Tiene, yo un poco la veo más como una película fantástica, no como una película realista, aunque toca temas incluso sociales y tal. Y a mí me gusta mucho por la técnica narrativa, por cómo narra esta historia. En ese sentido, yo sí que la considero un poco monteagudiana dentro de mi universo narrativo, de mi forma de narrar, porque es una película que no da todos los datos. O sea, hay muchos detalles que no se explican, que no se explicitan, y hay otros que están narrados de forma muy sutil, pero muy comprensible precisamente y que entra estupendamente. Es una película con una serie de elementos simbólicos también, como por ejemplo ese puzzle, esa pieza que falta en el puzzle, es un elemento simbólico. Luego tenemos también la canción, que es una película con poca música, solo en unos momentos muy concretos, y la canción que suena, que es la Niña de Fuego, una canción de las muchas que escribieron Quintero, León y Quiroga, estos famosos músicos y compositores de la posguerra española, sobre todo. La Niña de Fuego, que claro, es una canción que yo aquí tengo la letra y que dice cosas como hay niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuente
para que tu culpa se incline a beber. Y luego dice también, mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación. Te ofrezco la salvación y el cariño ciego. Soy un hombre bueno que te compadece. Claro, está muy, muy ligado con ciertos aspectos de la película, digamos. Y luego hacia el centro de la película hay una declaración que hace un personaje como muy pulcro y muy educado y muy civilizado, pero que tiene una empresa bastante turbia, que dice que España es un país que no acaba de estar bien consigo mismo porque tiene ese dilema entre la pasión y la razón, digamos, entre lo razonable y los deseos, así como hay otros países que lo ha resuelto claramente hacia uno de los dos lados. España está ahí en medio y habla de que los toros, precisamente, es como símbolo máximo de esa forma de ser española, ¿no? En la que se conjunta el instinto del animal, el peligro, la muerte, con la técnica y con todo esto, ¿no? Entonces, es muy curioso que cuando al final el personaje que hace José Sacristán, cuando se viste para ir a hacer justicia, digamos, ¿no? Pues esa escena, cuando se está vistiendo él, está sacada, se está vistiendo con detalles cuando se pone, perdón, los botones de la camisa, cuando se ajusta el cuello de los toreros, cuando los toreros se visten antes de salir a la plaza, pues hacen todos esos gestos que son casi rituales. Entonces el hombre está repitiendo esos gestos. Quiero decir que en la película hay muchas cosas simbólicas, pero a mí sobre todo me gusta la forma de narrar, ¿no? Porque es una persona que narra sin tener que explicar las cosas, sin hacerlo explícito. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que no se sepa exactamente qué es lo que ocurrió, porque estuvo en la cárcel, el profesor que hace Sacristán, ese profesor que está retirado, porque estuvo en la cárcel. Y como ocurre muchas veces con las películas o con los libros y con las cosas que dejan, que no lo dan todo masticado, hay personas que lo interpretan de una forma que es diferente a la que a lo mejor tiene uno, ¿no? Yo ahora que he estado ojeando hoy algunas críticas y uno decía taxativamente, así ya con toda la rotundidad, que los personajes eran un psiquiatra, una mujer con un problema con un problema digamos, un problema psicológico y tal, y que se había dedicado a todo esto, y un pederasta que estuvo en la cárcel por pederastia y tal. O sea, interpretaba esta persona que hacía la crítica que José Sacristán había cometido pederastia con el personaje de Bárbara, con la niña cuando era jovencita, cosa que yo, no sé, a mí no me pareció esto. A mí lo que me pareció es que él estuvo en la cárcel porque ella ya se había metido en algún lío y ya le había ayudado antes a que saliera de no se sabe qué, pero claro, no se explica eso, ¿no? Como no se explica tampoco, hay varias cosas, no se explica qué es esa relación que hay entre Bárbara y su marido psiquiatra, aunque se ve que es una relación de una dependencia, ¿no? Y lo que, no sé, yo creo que Bárbara es una mujer que, aparte de que se dedicaba profesionalmente a una prostitución que llevaba aparejada pues el masoquismo y el sadismo, porque es una mujer que está el cuerpo lleno de cicatrices, pero yo creo que lo que he entendido yo es que a ella le va un poco la marcha esa, ¿eh? A ella le va el rollo, siente como una fascinación también por eso, y quizás la relación con el marido, aunque la película es muy sobria y no da detalles, no hay escenas sexuales, por ejemplo, pero es una relación de una gran dependencia de ella, porque ella está enferma, digamos, tiene que medicarse, pero también de un dominio por parte de él. Ella le ata los zapatos, una serie de imágenes simbólicas, cuando ella mira hacia arriba, que está atándole los zapatos, y mira para él, y mira con una cara como los cuadros barrocos de las santas que miraban hacia arriba
hacia Dios con los ojos esos, con un brillo en los ojos. Hay una serie de imágenes que son alucinantes, ¿no? Y a mí me encanta cómo cuenta las cosas, o sea, cómo las explica. Cómo explica, por ejemplo, que esa niña que vemos que está enferma, que ya como sabemos que es incurable por una conversación que tiene con la doctora, pero es una conversación en la que no se oye, que está lejos, y por las actitudes, por la forma en que se mueven, ya se entiende todo perfectamente. Y también sabemos que la niña lo sabe y que el padre lo sabe y que la niña lo sabe porque la niña le pide que si puede fumar y el padre, que es tan estricto y tan eso, y que le dice que haga los deberes, pues le dice cómo tiene que hacer para fumar. Ahí estamos viendo, sin que nos lo tengan que explicar, que la niña lo sabe, que se va a morir también, cuando dice que uno de sus deseos es cumplir 13 años, ¿sabes? Entonces, las cosas como se explican con esta sutileza, o por ejemplo, claro, lo más morboso que hay en toda la película, que es estos dos viajes, esa estructura casi como de cuento infantil, de esta chica que va a la casa, que está entre los, que está como en una especie, en una dehesa, en una finca muy grande, ahí entre las encinas, va ahí, entonces la primera vez es bien recibida, todo esto, le dan el sobre con una palabra y todo, y sabemos lo que pasa dentro, o nos lo imaginamos, pero no se ve nada, y en cambio la segunda vez, fijaros con que, sin decir nada, vemos que el que la lleva en taxi, que antes habló con ella y tal, esta vez ella le dice algo, le dice gracias por haberme facilitado esta cita, y no le dice nada. Nadie quiere ni tan siquiera mirarla, no quieren tener ya ninguna relación con ella porque saben que va a una cosa brutal y que además puede que muera. Entonces ya no le dicen nada, ella llega ahí y ya no hay nadie, va ella sola y se encuentra con el sobre, con el papel, con el papel que hay dentro y que ya no tiene palabra, ¿no? Entonces, claro, está explicado, yo creo, con mucha, como a mí me gusta que se explique una historia, digamos, ¿no? Sin dártelo masticadito, sin explicártelo todo. Entonces uno tiene que ir componiendo el puzzle este, ¿no? El puzzle al que le falta una pieza, tiene que irlo componiendo y tiene que hacerse su idea de por qué al final el personaje de José de Sacristán tiene un comportamiento tan brutal que en principio parece que es eso, porque es como el torero, ¿no? En ese momento es pura pasión, digamos, y cuando se entera de que el tipo ese, no es que sino que ese tipo la chantajeaba y que se había acostado con ella y tal, entonces yo creo que es por celos. A mí me da la impresión que es un momento en que decide matarlo y luego mata a todos los posibles testigos, que es una cosa terrible, ¿no? Incluida la niña. Entonces, no sé, yo no voy a hablar más de momento porque estaría horas hablando sobre la película y quiero que vosotros aportéis cosas y luego si hace falta ya contestaré a lo que haga falta. Muy bien, pues nada, una excelente exposición y disertación y muy rotundo también, ¿no, David? Con todos estos argumentos que yo comparto, gran parte de lo que has dicho ya lo adelanto, gran parte de lo que has dicho, otras cosas no, y ya verás un poco luego por dónde voy. Y bueno, si os parece bien, pues le doy paso a María José, a ver qué le ha parecido a ella. También tengo mucha curiosidad, sí, de la perspectiva también de una mujer con respecto a una película tan violenta, aunque la violencia que aparece, bueno, es muy explícita al final, pero tampoco es cruda porque siempre, bueno, lo que se ve es desde un ángulo, la película no tiene esta necesidad de mostrar escenas muy cercanas, es decir, mostrarnos la sangre para impactarnos. Entonces, bueno, siempre desvía un poco la cámara y eso también ayuda a que sea más digerible, pero es muy cruda, muy violenta y bueno, no sé, ¿qué te ha parecido a ti, María José? Si es A mí la verdad es que me ha parecido profundamente perturbadora. No se sale indemne de su contemplación. Yo la verdad raramente busco argumentos tan duros, pero cuando se trata de verlos los veo y realmente reconozco la maestría
tanto del director como del guionista, que creo que son la misma persona. Sí, son la misma persona. Sí. Reconozco esa maestría, esa manera nueva, novedosa, absolutamente novedosa de tratar un tema tan escabroso, presentando 3 historias que en apariencia son ligeras, por lo menos hasta la primera media hora son bastante ligeras. Y sin conexión entre ellas, con 3 protagonistas distintos que luego, a través de la figura central de Bárbara, se une todo. Se unen personajes, se unen escenas, se une argumento, todo se une. Y se unen conflictos de cada uno de ellos. Y la resolución, bueno, ya la tenemos al final. Entonces, aparte de que me ha parecido muy novedoso y muy interesante, un planteamiento tan poco usual, aparte de eso, también me ha gustado mucho, como tú dices, la manera de tratarlo. Es verdad, me ha sorprendido esa contención en la exposición, tanto de todo, tanto de los escenarios, me ha gustado mucho, bueno, me ha sorprendido la poca luminosidad que hay en el tratamiento de las escenas, tanto de interior como de exterior. Todo es sombra, anochecer, oscuridad, todo es está hecho para crear una atmósfera un poco opresiva, la que va marcando el temperamento tan mentalmente tan alterado de la protagonista. Ella es la que realmente va a conducir a todos a la perdición. Ella y su alteración, su profunda alteración. Y todo eso lo hace el director desde un punto de vista contenido no solamente en la exposición formal de las escenas, sino en la exposición, en el tratamiento de los personajes. Todos ellos son presentados sin simpatía y sin antipatía. Sencillamente son presentados, no se decanta por nadie. Ellos mismos se retratan y se retratan con frases cortas, no hay afectuosidad entre ellos, aunque se sabe que el padre y la hija están profundamente unidos, y más en el momento de su vida que está atravesando ella, que es el final. Claro que hay una unión estrecha, pero sin embargo no hay muestras de afectuosidad. No las hay. Tampoco las hay, tampoco la hay en la relación entre el psiquiatra y Bárbara. No las hay. Hay sencillamente ese clima de dominio de él sobre ella. Él la automedica y ella se rinde a ese dominio sin saber muy bien qué otra alternativa busca. Es una mujer que a mí me parece de todos los personajes la más compleja y aunque no la presenta el autor como tal, porque no se decanta hacia sus personajes, no lo retrata, en ninguna manera dice quién es el bueno y quién es el malo, no hay héroes ni villanos. Pero a mí las conclusiones que yo saco como espectadora, ya que él deja todo abierto para que se saquen conclusiones, es que ella es la gran artífice de la perdición de todos. Su mentalidad tan compleja, desde el principio, lleva a la perdición al profesor de matemáticas. Él lo confiesa en la escena final. De literatura en la escena final en el bar. Sí, de matemáticas, sí. Sí, él lo dice claro. Dice, he pasado 10 años de mi vida por proteger. Por proteger a Bárbara. ¿Proteger de qué? De algo que ella podría ser la culpable y él cayó para que no fuera acusada, probablemente. Las conclusiones están abiertas y claro, cada uno saca las suyas. A mí me parece un tratamiento muy valioso, muy respetuoso del espectador, el que tiene el director, en que deja que cada uno saque sus propias conclusiones.
Bien. Y verdaderamente, insisto, es perturbadora la película, es perturbador el tratamiento y uno no sale de allí como entró, uno no sale de la visión de la película como entra, sale tocado, hay algo que te mueve y que te mueve a la reflexión. Y bueno, en principio eso es lo que quería decir. Muy bien, pues vamos a ver, Lázaro, ¿por dónde vas tú? ¿Por ¿Te dónde gustó, voy yo? te gustó Bueno, la vamos a peli? ver. ¿La has disfrutado? Ya te voy a decir, ya te voy a decir. Paciencia. Bueno, para empezar, no la he disfrutado. Pero tengo que hacer, como otras veces, un prolegómeno. Yo creo que cuando en la evaluación de una obra de creación, aparte de las descripciones técnicas, por decirlo así, creo que lo más importante es, ¿te gusta o no te gusta? ¿No? Por lo menos en lo que a mí respecta. Es decir, yo creo que, no sé, salvo que por otras razones que se quiera poner sobre el tapete, digamos, cuando estás consumiendo una obra creativa, por no decir una obra de arte, te tiene que dar cierto placer. A mí esta película me resultó asquerosamente desagradable, muy desagradable. Reconozco que son ciertos los detalles, que están muy bien los detalles que David ha mencionado, que está muy bien, y también María José, esos toques de maestría, tanto en el guión como en la filmación y todo eso, pero yo creo que todos esos detalles son interesantes y me parece muy meritorio haberlos descubierto. Pero el conjunto de la película me pareció, a mí me resultó desagradable. Por lo pronto me pareció una película muy lenta, muy morosa, ¿no? También tiene que ver con las tendencias personales, ¿no? A mí me gusta que las obras, las narraciones sean vitales, que haya cierto vitalismo. No importa que te lleve hacia la tragedia o hacia la comedia, o hacia el final feliz, pero que haya un cierto vitalismo. Ahí hay una cosa que esa morosidad, esa lentitud con la cámara, esas cámaras, esos encuadres fijos y todo eso, me resulta exasperante. No tengo mucho más que decir porque la verdad que yo no disfruté de la película y después cuando ya estaba terminando, pues, joder, esto es como tener que estar obligado a hacer un deber de la escuela, ¿no? Porque tengo que ver esto. A ver, en general, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Y hay películas, como me pasa con los libros, ¿no? Hay libros que te da pena que haya terminado, tú quieres más. Hay otros que directamente los dejas por la mitad o antes de la mitad. Y otros que los terminas a duras penas, ¿no? Pero te alegra de que haya terminado. En esta película no veía la hora de que se terminara. Digo, vamos a verla porque igual hay que comentarla el domingo. Pero la verdad es que, y supongo a ver, con respecto a David, yo digo, ¿cómo hago? Porque evidentemente si él propuso esto, le debe gustar. Y hay una cosa que yo creo haber descubierto, y no sé si es cierto, que uno, digamos, de las cosas que les gusta, de las obras que les gusta y de los autores que les gusta, se sienten como que son de ellos, ¿no? Son de ellos. Por ejemplo, a mí las conclusiones que saco las extraigo de experiencia propia. Por ejemplo, yo que a temprana edad creo haberme leído todo Kafka, ¿no? Cuando alguien me habla de Kafka, un momentito, Kafka es mío, ¿no? Yo soy el que sabe de Kafka, ¿no? Seguramente hay otros millones de personas que saben tanto más que yo, ¿no? Pero a mí me molestaba mucho. Por ejemplo, evidentemente Nabokov es tuyo, David, no se te puede negar, ¿no? A mí también me gusta Nabokov y lo que he leído de él, que viene a ser Lolita y estos cuentos y alguna cosa más, me han gustado mucho.
¿no? Pero esta película, digamos, bueno, espera, tengo que hacer aquí una corrección. Bueno, entonces evidentemente, ¿qué digo? Uno se queda con las cosas porque igual se queda, por ejemplo, como se queda con esos detalles que le parecen tan, esas obras de artesanía, estas cosas de mostrar sin querer mostrar, la sutileza de ciertas cosas. Pero yo creo que todo eso es verdad, todos esos detalles es cierto que existen, pero creo que en el conjunto a mí me resultó terriblemente desagradable y si bien y desvitalizada, además, qué sé yo, y no me importa que sea un drama terrible, porque, digamos, a mí me encanta Buñuel, que te presenta cosas terriblemente así, y otros, ¿no? Pero me parece que en este caso, no sé, es una película, todos los personajes son enfermos, ¿no? La menos enferma es la niña, la que se va a morir, ¿no? Son unos enfermos totales que no tienen ninguna cosa, a mí que me despierte simpatía, ¿no? Que me identifique con ellos, ¿no? Si bien están bien pintados, así, porque eso es importante en una obra de arte, ¿no? Así, que no sean de cartón piedra, ¿no? Está bien pintado el profesor de literatura, el profesor de matemática, un poco así las pocas pinceladas de la niña también, la mujer esta, la Bárbara, también está retorcida, es decir, está pintada por un pincel retorcido, ¿no? Pero bueno, yo quiero concluir que, digamos, a mí la película no me gustó y tiene buenas críticas, porque después fui a ver las críticas y tendrán las críticas. No, tiene muy buenas críticas y efectivamente que sacó premios y cosas así. Pero bueno, mi opinión personal es que es una película que no la recomendaría a nadie, que si fuera por mí mismo no la vería y no mucho más. Eso es lo que puedo decir. Lo siento, David. Vale, si me permites, José, una contestación rápida, rápida por alusiones, digamos. No, es muy Esperamos el curioso. Congreso de Diputados. Es muy curioso ver cómo reaccionan las personas, o que a algunos les gusta, a otros no, porque yo esta película pensaba particularmente que a Lázaro le gustaría. Estaba un poco convencido de que precisamente le gustaría, pero bueno, ya veo que no. Yo simplemente decir que, aparte de estas cuestiones un poco técnicas de las que he hablado, a mí sobre todo, a mí la película es que me ha encantado. Ahora para hacer el programa la he visto por segunda vez, aunque no me hacía falta, de hecho, porque a mí las películas que me impactan de verdad se me quedan grabadas. Y esta película es inolvidable, de eso no cabe duda. Y esta la vi en el año 2015, creo, y la tenía muy, muy clara, pero bueno, la he vuelto a ver ahora, y simplemente a mí es que me gusta mucho, porque aunque la película empieza con un tema dramático entre un padre y una hija, encima un padre con una madre que no está, que no sabemos, otra cosa más que no sabemos, y una historia que es terrible. Y a mí estas historias lacrimosas tan deprimentes, pues me resulta un poco molesto verlas. Pero es que luego la película empieza a arrancar, a levantar el vuelo, y para mí es una obra de arte. Y cuando es obra de arte, en ese sentido ya no importa tanto el conflicto humano que te cuenta, como la inteligencia y la creatividad en este caso, el director, que es director y es guionista también, de cómo va sacando esos personajes. Yo creo que el personaje, aparte del gran descubrimiento de la actriz, de la Bárbara Lenny, se llama Bárbara además, es una pasada, o sea, el personaje que crea ella es increíble. Y cómo va moviendo ese guión, el personaje que hace José Sacristán, yo creo que es estupendo. Un personaje que es el que une un poco a los dos mundos diferentes, que parece que no tengan nada que ver. Y no sé, a mí lo veo ya como una cosa más imaginativa y más creativa, ¿sabes? No tanto como una cosa por los aspectos más sórdidos o más violentos o más brutales, o por la técnica, sino simplemente yo entro en
en ese juego y disfruto. Es una película que he disfrutado mucho. Y luego la película tiene cosas tramposas, yo creo, tiene cosas que son un poco inverosímiles. En general, el padre, el Luis, ¿no? El personaje este es un tipo infame que es como para darle de bofetadas. Un tipo que, aparte que es bastante inverosímil, que un hombre que quiere que su hija sea feliz en los últimos días, pues que se vaya ante una joyería con un ladrillito a ver si, a cara descubierta, a ver si, hombre, es un poco, cosas un poco absurdas. Aparte que este hombre es exasperante, ¿no? Porque un tío que va, en el bar se pide siempre un licor café. Hombre, eso es infame. Ese tipo es infame. Y comen fatal, o sea, todo ahí con comida comida pedida al pizzero, a no sé qué. En la película esta salen cocinas, pero no se cocinan. Es una cosa infame. Y hay cosas que son así que ves que está forzado para el guión, para la película, pero es igual, a mí me cautiva y entonces entro en ese juego y sobre todo disfruto de la imaginación, de la parte más creativa, de la creatividad. Entonces eso ya está por encima, está en otro ámbito de eso, del realismo, de la brutalidad, de esas otras cosas. Y yo disfruto, simplemente eso. Bueno, pues muy bien. Ya veo que la película suscita mucha controversia y bueno, no va a ser tampoco en mi caso algo distinto. Entonces, Lázaro, si quieres decir algo más, adelante. Muy bien. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Bien. Bueno, es verdad, a mí me resulta muy meritorio que pasen cosas en las ficciones que no terminan de ser explicadas, ¿no? Por ejemplo, en tus novelas, David, hay un montón de cosas que no terminan de ser explicadas. Por ejemplo, en fin, ¿por qué desaparece la gente? ¿No es cierto? Te lo pregunté personalmente y tú mismo lo sabes y me parece bien, no hay por qué explicar eso, ¿no? También es un argumento que te produce, no sé, a mí me produjo, digamos, cierta desazón, ¿no? Pero te metes en eso, digamos, es vital, ¿no? Y lo mismo pasa con las otras, con Brañaganda, ¿no? ¿Por qué ¿cómo se llama? Bueno, el hombre lobo, que en gallego es un lobisome. Los bisones, sí. ¿De dónde sale estos bisones? Y es totalmente fantástico e inverosímil, pero igual te mete. Y lo mismo pasa con todas las películas, con Invasión. Con Invasión, ¿no? Y todo, sí, sí. Son tres novelas que yo siempre recomiendo, ¿no? Y te preguntan, a ver, ¿es una alucinación del personaje o es que realmente cuando él se cruzaba con las personas y los animales se vuelven gigantescos? Gigante. Bueno, no hay por qué responder ese tipo de cosas, está muy bien. Pero, digamos, tienen vitalidad, son vitales, son tramas vitales. Y a mí me pareció esta novela, digamos, esta película, la película totalmente enfermiza, ¿no? Pero bueno, como dije al principio, para empezar, me parece que la mejor medida es, porque es tan subjetivo todo, que me parece que la mejor medida es a uno le gusta o no le gusta, ¿no? Entonces, claro, yo para sintetizar lo que podría decir es esto, que a mí me había resultado profundamente desagradable y tampoco me tenía ganas de detenerme en los detalles de la filmación. Hubiese preferido no verla. Ahora, sí que es una película que te queda, como te puede quedar, digamos, un trauma físico en algún momento dado, ¿no? Yo a los 13 años me rompí un brazo, ¿no? Me quedó perfectamente bien y todo, pero siempre me acuerdo de ese momento de la rotura, digamos, mira que han pasado años, ¿no? Pero siempre me acuerdo de la fractura, el dolor ese terrible y la impresión que me dio ver mi brazo de golpe hinchado, etcétera, etcétera. Bueno, por eso la película en ese sentido es inolvidable. Ya está, no quiero decir nada más. Vale.
Bueno, pues vamos a ver. Si tengo que decir si la película me ha gustado o no me ha gustado, yo tendría que decir que sí, que la película me ha gustado. Sí, si tengo que decantarme en esa dicotomía que nos planteaba antes Lázaro. Sí, lo que pasa es que la película no me ha entusiasmado. Y eso es algo que me sorprende porque para mí sí es una de del tipo de cine que me gusta y que yo suelo consumir, o por lo menos el que trato de buscar, ¿no? Si yo tuviera que hacer una similitud o buscar un símil de alguna película, ¿no? Que tenga un grado de brutalidad similar, ¿no? Por ejemplo, que también plantee situaciones un tanto extremas y, si uno quiere, inverosímiles. Y que también esté contada de una manera fragmentada, que es como está contada esta película, una cierta fragmentación para luego ir uniendo esas piezas, ¿no? En en ese símil también del puzzle, con esa pieza que falta, etc. Bueno, pues yo me remitiría a una de mis películas fetiche, que es Pulp Fiction, ¿no? Pulp Fiction en otra esfera completamente distinta, ¿no? Que no es la de una serie de personas atormentadas por situaciones vitales difíciles, como puede ser el cáncer de una hija, ¿no? O la patología mental, ¿no? de la pareja ¿no? de uno de los personajes o de esta chica, ¿no? De esta patología mental o supuesta patología mental. Luego también haré alguna referencia a eso, ¿no? Y luego a esta relación también que se supone bueno, que no sabemos qué es lo que ha pasado entre ese profesor, entre ese profesor de matemáticas, cuyo arranque en la película David hace referencia, ¿no? A este truco de magia, ¿no? Que la chica le hace, etcétera. Y para mí es anecdótico, ¿eh? Es un mero artificio esto del truco de magia, pero no tiene ninguna relevancia en la película, ni en lo que nos cuenta, ni es una manera de abrir y cerrar la película. Lo que nos muestra es una humillación, ¿eh? O sea, ahí lo que hay es una humillación de una niña de 12 años a un profesor, que es su profesor, y que de alguna manera ese profesor tiene una relación con ella que no sabemos si es de naturaleza sexual o no. Eso no queda ni excluido ni explicitado en la película, pero en esa primera escena lo que hay es una humillación hacia ese profesor que por alguna razón a él lo ancla, ¿no? No sabemos si a partir de ahí se produce un enamoramiento o qué cosa, ¿no? Está claro que esta persona, la protagonista, bueno, por llamarlo un poco porque es el eje central, ¿no? Bárbara, ¿no? Que también, hombre, el nombre que tiene, si uno lo continúa, es una barbaridad, ¿no? Todo lo que se nos muestra, el nombre le viene como anillo al dedo, ¿no? Es una persona también, vamos a decir, algunas cosas que vemos acerca de este personaje, ¿eh? Centrándonos un poco en los hechos, es una persona que tiene una querencia por un mundo que tiene que ver con la sexualidad extremo. David, bueno, nos dice que ha ejercido la prostitución, eso parece que queda claro, y además un tipo de prostitución vinculada al sadomasoquismo, etc. Bueno, claro, es una persona que tiene una querencia por esa naturaleza de relaciones y, claro, por otro lado nos la presentan como una perturbada mental, una persona enferma mental, porque convive con un psiquiatra que la medica. Ahí a mí ya me parece que hay una cierta incongruencia, porque el tener una cierta tendencia sexual, no sé por qué hay que vincularlo con la patología mental. De hecho, cuando vosotros habéis dicho, es que están todos enfermos ahí en esa película, creo que lo ha dicho Lázaro antes, ¿no? El enfermo sufre. Una persona que está enferma sufre, tiene una dolencia. Por lo menos así es como entiendo yo la enfermedad, ¿sí? Otra cosa es que haya desviaciones en las personas, en nuestra manera de comportarnos, de relacionarnos con los demás. Eso es otra cosa distinta, ¿eh? En términos psicológicos o psicopatológicos se hablaría de que hay una enfermedad mental cuando una persona sufre, y que hay, pues, un trastorno de la personalidad cuando la persona hace cosas que son socialmente desajustadas o que le complican la vida, o principalmente que le complican la vida a quienes tienen a su alrededor. Entonces, este personaje de ella, ¿no? En ese contexto con el psiquiatra, que parece ser que es alguien que se hace cargo de su malestar,
pero a ella no se le ve un sufrimiento por su enfermedad. Luego hay ciertas cosas, algunos pasajes de la película que también, bueno, son un poco fiasco, ¿no? Cuando ella coge ese bebé en brazos y se crea esa tensión tan fuerte, ¿eh?, en esa escena, ¿verdad? Porque uno ya anticipa que ya lo que está teniendo ahí es una impulsión, un trastorno por impulsión, que además no concuerda para nada con esa respuesta jocosa que ella tiene después de reírse y además de confesar la propia impulsión, que esto va en contra en fin, de la casuística de las personas que sufren este tipo de trastorno, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que hay una cierta intención de presentarnos a este personaje, ¿no?, en esa esfera, y obviamente esa sonrisa que le veo a David ahora cuando digo esto, ¿no?, siempre con... Este tío siempre me viene con la racionalidad y a ver las cosas. Pues sí, porque yo evidentemente tengo también mi mirada, como espectador y como narrador, ¿no? Entonces, claro, ahí yo le veo esos fiascos, ¿no? Y algunos otros que también ha comentado David, que yo creo que hacen que no me acabe de enamorar de esa película, cuyo momento culminante para mí, o lo mejor de la película, y ya lo ha dicho David, en esa digresión que hace este empresario cuando la recibe a ella por primera vez, y hace esta disertación o digresión acerca de la naturaleza de los españoles o de los latinos. Perdona que te interrumpa. Sí, es otra cosa ya que me hiciste acordar con esto, que me olvidé de mencionar, que me pareció que había momentos en que todo era demasiado discursivo, ¿no? Así, por ejemplo, son diálogos y una de las personas... por ejemplo, nosotros aquí estamos hablando, ¿no? Sin embargo, no, y eso que más o menos ya tenemos, nos respetamos los turnos y cosas así, pero igual siempre es difícil que una persona en un diálogo, o cuando son muchas personas, una persona hable y exponga todo un discurso, toda una teoría y los demás escuchen. Será cuando vas a una conferencia o una cosa así, pero entonces me pareció muy discursivo. Justamente el hombre el sadista, o no sé qué es, el sádico, se manda un discurso ahí que digamos, que me parece incongruente. No, eso quería, como antes no lo mencioné, se me había olvidado, aprovecho que tú me lo hiciste recordar. Entre otras cosas, yo he venido a traer ese pasaje de la película, porque, claro, yo ante toda obra, ¿no?, que además me llama la atención, me atrae, me magnetiza, y esta es una película que lo ha hecho, es una película absolutamente, no solamente impactante, es que te magnetiza de la manera como está contada, ¿no? Yo creo que ahí expone un poco cuál es el tema de la película, ¿no? O sea, un poco el conflicto que existe en el hombre entre sus instintos, que pueden ser abominables, y cómo se gestionan esos instintos, y esa referencia al toreo, ¿no? Como, y él en esa disertación así lo expone, el toro, ¿no?, como un simbolismo de la parte más instintiva del animal, y el torero, pues como aquel que ha de poner, ¿no?, freno a eso y ha de gobernarlo, y incluso de aniquilarlo o matarlo, y estar en una preponderancia sobre ello. Bueno, pues si ese es el tema de la película, pues la verdad es que bueno, entramos y salimos al tema con mucha ligereza. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad la película tampoco me sitúa a mí como espectador ante ningún dilema, en ese sentido no me mueve. O sea, posiblemente no me mueve en una esfera intelectual, y todos los personajes están llevados a un extremismo, no solamente vital, por las condiciones o las situaciones vitales en las que están inmersos, sino a esa especie de carencia ¿no?, o de debilidad moral, ¿no? Este padre que tiene la hija que se le va a morir de cáncer, y todo su afán es comprarle este vestido carísimo, ¿no? Y que luego, para hacer eso, no tiene ningún reparo ni ningún inconveniente en extorsionar a una chica a la que cree que está adinerada por la casa. Vaya casa, pues hombre, la casa estaba bien, pero vamos, tampoco era como para decir, en fin, no era la mansión de Pablo Escobar, la casa, ¿no? En fin, un poco que pensé, no tiene ningún reparo, ¿no?, en extorsionarla no. Me parece un débil mental este señor. O sea, una persona con
claro, luego acaba tomando licor café cada vez que va al bar, ¿no? ¿No? O sea, ¿no? Entonces, todo queda, tiene como una pátina de frivolidad que yo no he acabado de entrar. Es decir, no he llegado a estar en la compenetración total, ¿no? Que la película probablemente me habría llevado si hubiera tenido alguna capa más de profundidad, ¿no? Entonces, esta manera de presentarnos a los personajes de una manera tan asentimental, yo creo que eso sería, ¿no? Hay una carencia total de sentimentalismo en todas las escenas, incluso en aquellas que podrían llevarnos a ella, ¿no? De borrar completamente, esto lo decía María José antes, ¿no? Esa esfera de afectividad que yo creo que no, si lo que se pretendía era darle dureza a las imágenes y a la historia, que por cierto no hay historia, o sea, historia como si no hay, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones que se entremezclan y se dan, pero casi como de manera casual o anecdótica, porque las historias, que sí las hay, están veladas, ¿no? Que es la historia del profesor con ella, eso nos es completamente oculto, que es la historia de ella en ese periplo por esa prostitución extrema, ¿verdad? Esas historias están veladas y a lo que asistimos es simplemente a escenas de una tremenda dureza. Y luego el grandísimo, ¿no? José Sacristán, porque yo creo que ahí pones a otro que no tenga esa solvencia y probablemente la película queda muy desinflada. Yo creo que es uno de los grandes aciertos del director, del productor o de quien eligiera a José Sacristán ponerlo ahí. Yo creo que él es el que consigue darle la verdad que tiene la película. Fuera de él, esa película pierde fuelle en cuanto a la verdad que tiene. Él sí consigue, ¿no? Porque en él sí vemos un hombre con una afectación real sobre lo que ocurre, ¿no? Y que ha aceptado muy bien, se supone que ha aceptado muy bien el haber sido víctima de sus propios instintos. Y luego, como colofón, también diría, ostras, que esto de poner siempre, está muy bien esto que plantea, ¿no? El hombre ante sus instintos, ¿no? El hombre en un sentido genérico y amplio. Pero claro, es que al final los instintos del hombre, si han de reducirse a la sexualidad, hostia, y os lo dice alguien que procede de cierta formación psicoanalítica, ¿no? Quiero decir, ¿no? Hostia, es que al final vamos siempre a la misma herida, ¿no? Y entonces que todos los personajes y todos los conflictos tengan que ir a petar ahí, pues también a veces eso satura un poco. Con todo, ¿sí? Y ahora me voy a lo maravilloso de la película, que tiene cosas fantásticas, ¿no? Me parece que tiene una puesta en escena brutal, la manera en cómo está armonizada, la poca banda sonora que tiene, pero que la tiene y que impacta también, y que esas escenas serían mucho menos y tendrían menos carga dramática, ¿no? Si no fuera por las piezas musicales que las acompañan. El tratamiento de la luz, como decía antes también María José, como todo muy sombrío, pero al mismo tiempo con muchos contrastes hiperrealistas. Cuando entra el bar de noche, esa luz blanca, ¿no? Sí. Tan poco cuidada, ¿no? Ostras, es hiriente estar ahí, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido es tremendamente meritorio cómo está tratada la fotografía, la imagen, lo mundano de los personajes, que también, ¿no? Este profesor en Bermudas, blanquito, ¿no? Que ¿no? Que uno... Y eso lo sitúa en esa ¿no? Mundandad, ¿no? Es un tipo de... sabes que te lo vas a encontrar en cualquier rato cuando vayas a comprar. Yo creo que eso le da unos toques de realismo. A mí me cuesta mucho conectar con la parte imaginativa, ¿no? Yo cuando decía David, ¿no? Que él no la veía desde un punto de vista realista, ¿no? La película tiene momentos de mucho hiperrealismo, pero yo
yo no conecto con esa parte más imaginativa de la película, no sé exactamente bien a lo que te referías ahí, quizá luego puedas hacer ahí un apunte. Y bueno, en realidad yo me habría gustado quizá encontrar alguna otra cosa, porque sí es un tipo de cine que me mueve, ¿no? Ese tipo de estructuras narrativas donde acaban convergiendo algunas historias que en principio no tienen mucho que ver. Yo, por ejemplo, aquí traería a colación películas que sí las encuentro, aparte de Pulp Fiction, por ejemplo, Amores Perros, es una película que también tiene una estructura narrativa similar y para mí es una película mucho más solvente desde el punto de vista narrativo. También es cierto que hace mucho que la vi y si la viera ahora no sé qué pensaría, ¿no? En ese sentido. Pero, en fin, que la película tiene cosas muy, muy buenas. A mí sí me ha gustado que la trajeras y haberla visto. Probablemente la recomendaré, pero sí hay algo que todavía no me ha permitido compenetrarme totalmente con ese mundo, con esos personajes, y probablemente esté en que de esas personas tan mundanas, yo espero que no me borren del todo la afectividad y los sentimientos, porque entonces se me quedan desdibujados. Cosas que, por ejemplo, en Pulp Fiction no están, no hay, ¿no? Y sin embargo, en ese mundo, la esfera sentimental no, en el mundo de los mafiosos y de gente del AMPA y de las drogas y de todo eso, pues es algo que yo obviamente no echo de menos. Pero bueno, no sé, en principio esto es lo que tengo que decir. No sé, David, si por alusiones tienes alguna cosa más que Sí, añadir. sí, una cosa quería comentar, que tú has dicho que esa escena con la que empieza la película, que se ve que en la que la niña tiene el papel en el que ponía esa burla del profesor, el cara de cerdo me da mucha pena, ¿no? Entonces, el profesor entonces le dice que le dé la nota, porque esa nota es importante, ese papel, porque contiene un insulto al profesor y por lo tanto es una prueba, digamos, es una cosa probatoria de que ha habido esa falta, entonces puede, y le dice dámela, y ella que acaba de cerrar la mano con el papel, entonces le dice no te la puedo dar, y él dice ¿por qué no me lo puedes dar? Porque no lo tengo, y abre la mano y ya no tiene el papel. Entonces eso es muy importante, ¿eh? No es un simple artificio, no es un simple juego, porque cuando acaba la película, justo al final, fíjate que el sacristán, el profesor pues dice que ha estado no sé cuántos años siempre temiendo a esta chica, o sea, encontrarse con ella, que volvía a entrar en su vida, porque ella es la que ha tenido el poder en esa relación. Ella no entrega el papel se lo queda a ella, se lo queda a ella con su magia, con lo que sea. Y al final él, cuando comete ese acto terrible, hace esa especie de, digamos, justicia completamente así brutal y un poco, digamos, y descubre que ella estaba siendo extorsionada porque tenía una prueba en el teléfono móvil. El personaje de Luis, el padre de la niña, tenía el teléfono con la prueba de que había mantenido relaciones sexuales con ella, todo lo que se había dicho, que es otra cosa sobre la que no se comenta nada. En otra película se escucharían algunas cosas comprometedoras que decían en ese momento de pasión. Descubre eso, que eso es una debilidad de ella, digamos. Y al final de la película cambia la tortilla. Y fíjate que él va a verla ya con mucha tranquilidad, con otra actitud diferente. Y entonces ella le dice, dame el teléfono móvil. Y él dice, no te lo puedo dar. Y ella dice, ¿por qué no me lo puedes dar? Porque no lo tengo. Y cuando abre las dos manos ya no tiene el teléfono móvil. Ahora es él el que tiene el poder, el que tiene la sartén por el mango en esa relación rara, que no acabamos de saber muy bien de qué rollo iba, con la Bárbara. O sea que yo creo que sí que es importante eso. Está ante una moribunda en una cama de hospital, vamos. Pensar que alguien tiene el poder
ante alguien No que es- está moribundo en no. una cama de hospital. Pero ella no, bueno, yo no, ves, aquí es que cada uno interpreta, yo creo que no está moribunda ella, ella ha conseguido sobrevivir, ella ha conseguido sobrevivir y poco a poco se irá recuperando con unas secuelas físicas X, pero yo creo que ella sobrevive, ella es una superviviente nata. Y luego comentar que toda la primera parte, cuando se nos presenta a los dos personajes de padre e hija, aunque tiene algunos detalles muy, muy buenos, como es eso que ya comenté antes, las cosas que se narran sin explicitar, pero en cambio también lo veo un poco forzado, ¿no? Esas cosas que he dicho que me parecen un poco incoherentes, incluso el padre este que quiere tanto a su hija, que la idolatra, que eso, pero no le da un solo abrazo. O sea, no, sí, hay un rato que está ella tumbada porque se ha quedado dormida mirando la tele y está con las piernas encima de él y acaba quitándosela de encima. Es un hombre que no tiene ningún momento de eso. Y luego también todo eso ya un poco melodramático, de que la hija prepara una contestación, una carta que envía a un programa de radio, una cosa también como un poco antigua para una niña tan jovencita, no sé. Y que entonces le dice, espérate un momento, papá. Y que no, hombre, y que no le diga, no, espera, que es que es que verás ahora verás lo que suena por la radio ahora. Pero claro, para que la película funcione, pues, para que funcione el argumento, la historia, pues tiene que ser que le dice, quédate, y él no se queda. Hombre, no sé, un poco forzado, ¿sabes? Para a mí, eso, pero luego, en cambio, ya todo lo otro, cuando aparece el personaje de Bárbara, claro, dices que el José Sacristán está estupendo y que es el que salva la película y tal. Yo veo que la interpretación que hace ella es Muy muy buena buena, también, sí, no, los actores están muy bien todos. muy Y misteriosa. déjame decir simplemente una cosa que Sí, quizá se me ha pasado también antes, pero creo que es reveladora. Yo creo que la película tiene un momento de absoluta verdad, ¿sí? Que es cuando hay una transformación en el personaje de José Sacristán en respecto de su estrategia vengativa o justiciera. sí, sí, Porque en realidad él va a hacer justicia y yo creo que se acaba vengando. sí, Es, exacto. Sí, Entonces, él lo que le dice, mira, tú ahora me vas a matar aquí y la justicia va a ser que tú te tires no sé cuántos años en la cárcel y a mí sí, me sí, libras sí, ya del sufrimiento de estar vivo. exacto. ¿Sí? Pero cuando el tipo le dice que ella se acostó con él porque quiso, Exacto. Sí, él eso no lo puede tolerar. sí, Entonces, si hay algo que le da verdad a los personajes en una obra de ficción, son las cosas que no soportan, que no pueden de verdad y que son congruentes con lo que se ha expuesto de ellos. sí, sí, sí. Claro, la interpretación que yo hago de esa escena es que este profesor está profundamente enamorado Sí, de Bárbara, sí, de un amor por otro lado imposible, porque él ya es una persona muy adulta, muy entrada en años cuando es profesor de ella, con ella solo con 12, y esa gran diferencia de edad pues es difícil de salvar, ¿no? Para que una relación tenga posibilidad social como mínimo. Y entonces, cuando él puede soportar que el tipo la haya violado y que la haya dejado echar una piltrafa en la cama de un hospital, sí, desde el punto de vista que él llega ahí y está imperturbable, ¿no? Le habla con una frialdad que solamente es propia del cine negro norteamericano, quiero decir. En España, ¿sí? Ese tipo de cosas no se resuelven con esa frialdad, ni es nuestra manera, ni la forma de hacerlo. Pero bueno, en el entorno de la ficción eso se puede aceptar. Pero ahí hay una transformación cuando ella le dice, no, se acostó conmigo porque eso no lo puede soportar. Porque lo que no puede soportar es la infidelidad, ¿eh? Y eso sí es algo que está en la esfera de los sentimientos, es decir, por lo tanto del sentimentalismo. Cuando estamos en una película que todos hemos coincidido en que carece de mostrar la afectividad, pero es un momento culminante, ¿no? de la película, porque yo creo que ahí sí revela, ¿no? Mucha verdad de todas esas historias que no han sido contadas y que está muy bien que no hayan sido contadas, porque yo también participo de ese presupuesto en el que no hay por qué contarlo todo. Aunque sí diré, y con esto ya no me enrollo más,
que para mí está muy bien dejar cosas inconclusas, ocultas, o incluso despertar algún tipo de expectativa en aquel que va a consumir la narración. Pero lo que no encajo bien es que lo que se oculte forme parte del eje de la narración. Quiero decir, y ahí hay un matiz importante, ¿eh? En toda narración puede haber subtramas, pero dejar inconcluso la trama principal, eso ya entraríamos en harina de otro costal. Pero bueno, eso ya son cuestiones más de orden técnico, y yo con esto ya concluyo que también me he extendido bastante, por si en los 9 minutos que nos quedan queréis todavía, pues no sé, añadir o comentar alguna cosa más. Yo quería incidir también, coincido plenamente en lo que ha dicho David, de la escena inicial y la escena final, me parecen definitorias de la historia, de cómo puede continuar la historia. Empieza ella apoderándose de la prueba que la inculpa y él hace lo mismo al final. Sí, La prueba que la inculpa a ella, ahora la tiene él. sí, exacto. ¿Cómo va a seguir la relación entre ambos? No se sabe, queda abierto. Pero realmente él sigue viviendo. Se supone que ha eliminado a los testigos que pueden delatarle, que Sí. él está limpio y que ahora el poder sobre ella lo tiene él. Y lo va a ejercer, porque antes se sentía víctima de ella y ahora la víctima es ella de él. En eso coincido Cierto. plenamente Déjame contigo. decirte, María José, solamente un pequeño matiz con respecto a ese punto, que me parece que lo que hay en ese móvil, que es 2 personas que voluntariamente se acuestan, y que eso sea el punto a partir del cual ella es chantajeada, me parece también de una debilidad tremenda desde el punto de vista argumental. O sea, Pero, que ella prefiera irse a una situación que puede poner en peligro su vida porque su marido se entere que ha sido infiel con un don nadie. A mí, no sé, eso también, hostia, me entraba mal eso, ¿eh? Esa salsa Pero me yo entraba lo mal. encuentro muy lógico desde el punto de vista de ella, que es una mujer con unas alteraciones mentales importantes. A ella no le importa haber ejercido la prostitución y lo que eso implica. No le importa someterse a juegos sexuales que tienen consecuencias serias, pero tiene miedo a que su marido se vaya y ella se quede huérfana de protección material, porque ella no hace nada. Ella lo dice muy claramente cuando se encuentra en su casa, después del vómito, con el profesor, con el padre de la niña. Ella dice, yo no hago nada, me mantiene mi marido, y eso es lo que ella quiere. Ella se golpea contra el espejo cuando entiende que su marido se ha ido. Sí. Ella busca esa protección, se entrega a esa tutela, porque hacerse cargo de sí misma es muy difícil. No tiene ningún interés por ello. En cambio, sucumbe a las relaciones sexuales porque le han atraído de alguna manera, sin explicárselas más. Es una coartada, ¿eh? Yo creo que lo del chantaje es una coartada que ella usa para poder volver a ese mundo que en realidad la atrae. No sé, yo Sí, lo estoy que un te poco... quiero decir es que lo que veo es que ella en realidad le viene a huevo que el otro la quiera chantajear, porque es una manera, tiene una coartada moral perfecta para volver a un lugar al que verdaderamente desea. Por eso bueno, Puede no queda ser. explícito, pero desde Sí. luego no se opone en absoluto, no muestra ninguna resistencia. Enseguida se pliega y dice sí, busca la salida, la encuentra. No le parece difícil ni complicada. Sí, sí, sí. Muestra esa predisposición. Después, me parece una persona muy, muy, muy compleja. Y eso que decís de que hace una interpretación soberbia, pues yo discrepo. La verdad es que no me parece que encarne el tipo de mujer un poco fatal que parece atraerles a todos. Me parece una mujer anodina, verdaderamente, me parece una mujer anodina, sin garra, sin fuerza. Curioso. Creo que esa personalidad tan fuerte se la da el guión, pero ella
no la asume y el espectador la asume por el guión, no por ella. En cambio, en el caso de José Sacristán, la verdad es que se come el papel, lo borda, no podría haber otro. Lo interpreta magníficamente. Es justo la representación de lo que está diciendo el guión. Pero en ella me parece de una debilidad tremenda. Y en cuanto al padre de la niña, que es que los personajes aquí son básicos, hay que detenerse mucho en ellos. El padre de la niña, yo no lo veo como vosotros lo veis tan monigote, yo lo veo un hombre débil, pero un hombre cariñoso y un hombre, es un buen hombre, él no quiere extorsionar a nadie. Él pide justo el dinero que necesita, solo eso. Pero vamos, a la que se le arrima ella un poquito, él ya le busca la boca. Vamos, es buen hombre, pero tiene apetencias. Quiero decir. Bueno, no, él se quiere ir. Él en ningún momento trata de aproximarse, es ella quien le provoca. No, ella le dice que le dé un abrazo y él le da el abrazo, pero a ver. Pero no seamos niños, ¿qué implica un abrazo estando los dos solos en casa de ella? No, pues una persona que acabas de conocer, de alguna manera le estás incitando algo más. Puede ser una... Yo coincido con María José. Esa libertad que ella le está ofreciendo. Es curioso, ¿eh? Tiene otra vez su personalidad neurótica, se escandaliza para 2 minutos después volver a ofrecerse. Como diría José Mota y no José Matas, se conoce que ella se puso ofrecida y él se vio obligado. Eso de... No, o sea, no sé. Él vio allí la oportunidad de conseguir los 7.000 euros. Qué bueno. Bueno, yo ya como última cosa quiero que queda poco ya, ¿eh? Tengo el cetro de Magical Girl Yukiko. ¡Oh! Roto por el disparo que rompió este lado del cetro. Aquí está el cetro de Magical Girl Yukiko. Magical Girl Yukiko. ¿Vale? Bueno, chicos, pues no sé si os parece, lo dejamos aquí y no sé si tenéis alguna cosa rápida ya última por apuntar y si no cerramos esta sesión. Yo quería decir que vuestras opiniones me remitían a Campo Amor, eso de que nada es verdad ni mentira, todo es el color cristal con que se mira, ¿no? Así. Ciertamente. Y es un gran mérito de una obra, ¿no? Que consiga también provocar a veces estas cosas tan dispares y miradas, interpretaciones tan distintas. Cierto que para, digamos, usar también un símil taurino que tiene que ver con la película, hay división de opiniones. Pues eso, ahí lo dejamos. Con esa división de opiniones cerramos la sesión de hoy y nos emplazamos para la siguiente sesión con un cuento de Cortázar, que todavía no sabemos cuál es, pero que nos va a traer María José, ¿sí? Muy bien. Pues muy bien, chicos, nos vemos entonces en la siguiente. Un placer, que vaya muy bien. Igualmente. Chao. Adiós. Chao.